La función buscar_v es una de las funciones que más se utilizan en Excel, por eso conviene conocerla en toda su profundidad. En este caso vamos a ver cómo podemos trabajar con la función buscar_v con más de un criterio. Haremos un ejemplo sencillo, un ejemplo bastante inmediato de una búsqueda con dos criterios. Y a continuación haremos un ejemplo más real, un ejemplo un poco más complejo de cómo realizar una búsqueda con varios criterios. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. Comenzamos con un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos que usar la función buscar_v para obtener la cifra de ventas de un trabajador, una vendedora o un vendedor y en el país correspondiente. Es decir, tenemos que utilizar dos criterios, tanto el nombre del vendedor como el nombre del país. Para ello lo que hacemos es, nos creamos una columna nueva delante de la primera columna. Insertamos ahí una columna y utilizamos el operador concatenar. Es decir, concatenamos el nombre con el país. Y eso me va a generar una especie de código que va a ser único para cada uno de los registros de esta tabla. Ahora lo que hago es copiar este código, esto que he generado, hacia abajo para que cada registro tenga su propio código. El siguiente paso consiste en que no se vean esos códigos, esos datos entre comillas basura, que quedan, pues eso, bastante antiestéticos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos venimos al formato personalizado y lo que hacemos es ponerle 3 puntos y comas. Bien, si tenéis alguna duda de los formatos personalizados, de por qué se ponen los puntos y comas seguidos, arriba a la derecha os va a salir un enlace a un tutorial en el cual os explico en profundidad o de manera bastante sencilla cómo o por qué hay que utilizar este formato. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ya utilizar la función buscar_v para obtener las ventas. Lo que hago es buscar_v, abro paréntesis, y el valor buscado. ¿El valor buscado qué va a ser? Pues va a ser la concatenación de los dos criterios. Es decir, tengo que darle al nombre, operador ampersand, o también llamado operador concatenar, y el país. De esa manera, lo que voy a generar es, de manera dinámica, el código ese que he generado para cada uno de los registros. Ahora lo que hago es marcar la tabla. El indicador de columnas, que es, ojo que aquí al marcar la tabla tengo que marcarla desde la columna A, desde A1 hasta D13, y el indicador de columnas, como son las ventas, no es un 3, sino que es un 4, porque empiezo a numerar desde la A. Es decir, la A es la 1, la B es la 2, la C es la 3 y la D es la 4. Luego aquí en indicador de columnas pongo un 4. Y a continuación pongo falso porque quiero una coincidencia exacta. Ahora doy al Enter y me sale que las ventas de, en este caso, Isanala en Reino Unido son de 22. Si aquí buscamos a Isabel en Portugal, pues me da que son 29. Si os dais cuenta, si yo pongo aquí Isabel en un país en la que no haya trabajado, por ejemplo Alemania, ¿qué ocurre? Que me va a salir un código de error de no disponible, es decir, que no encuentra ese dato. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar eso? Pues lo que hago aquí es ponerle la función si.error. La función si.error lo que hace es que evalúa lo que tengo aquí, en este caso la función buscar_v, en caso de que no haya error. Y en caso de que haya error, lo que voy a hacer es que salga un 0, es decir, punto y coma y después lo que yo quiero que haga cuando se dé ese error. Cierro el paréntesis y aquí sale que Isabel en Alemania ha tenido 0 ventas porque no aparece en la tabla. Como os digo, este es un ejemplo muy fácil, muy sencillo de cómo utilizar la función buscar_v en una tabla de este tipo. A continuación vamos a ver la función buscar_v utilizando ya varios criterios. Yo he utilizado aquí una tabla pequeña, tiene 30 registros, ¿vale? Pero imaginaos que esta tabla fuese todo lo grande que quisierais. ¿Y qué es lo que queréis hacer? Aquí queréis escribir el nombre del trabajador y que aquí aparezca una tablita con
sus ventas por cada uno de los años. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer parecido al anterior, pero de una manera un poquito más compleja y un poquito más completa también. Lo primero que vamos a hacer en primer lugar es, como antes, crearnos un campo nuevo o una columna nueva. Que lo que vamos a hacer ahí va a ser concatenar el nombre, después el país y después el año. Como os he dicho antes, esto es como crear una especie de código para cada uno de los registros, ¿vale? Es una especie de código que es único para cada registro. Doy doble clic en el cuadradito y ya me ha generado esos códigos, ese pseudocódigo para los 30 datos que tengo en esta tabla. Lo que hago, como siempre, para que no se vean es, me vengo al formato personalizado y pongo los 3 puntos y comas. Le doy a aceptar y ya tengo esa columna vacía. Bien, lo que voy a hacer ahora es utilizar ya la función buscar v. Aquí escribo buscar v y aquí lo que hago es concatenar ya el nombre con el país y con el año. Ahora lo que hago es punto y coma y selecciono la tabla. Selecciono la tabla que, igual que antes, tiene que ser también desde la A, ¿vale? Desde A1 hasta A31. Y a continuación la columna, que la columna va a ser la columna 5, ¿vale? Y ahora pongo falso porque quiero una coincidencia exacta. Y como veis, ya he obtenido aquí el valor de Lupita para España 2019, que es este valor, 22. Lo veis ahí. Bien, ahora yo esta fórmula lo que quiero hacer es copiarla al resto de celdas que tengo ahí para completar toda la tabla. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo que emplear las referencias mixtas. Como os he comentado antes, si tenéis alguna duda acerca de cómo utilizar las referencias mixtas, arriba a la derecha os haré un enlace en el cual os explico cómo utilizarlas. En este caso yo lo que voy a hacer es que el nombre va a permanecer fijo. Por lo tanto, voy a colocar el símbolo de dólar delante de la H y delante del 2. También podéis hacerlo pulsando al F4, la tecla de función F4. Bien, a continuación lo que tengo ahí concatenado es el país, el nombre del país. Si nos damos cuenta, el nombre del país va variando por filas, es decir, en la G5 pone España y en la G6 pone Reino Unido. Es decir, la G va a permanecer constante, la columna va a permanecer constante. Por lo tanto, lo que hago es poner un dólar delante de la G. Y algo parecido haremos con el H4, que es donde tengo el año. Lo que va a permanecer fijo va a ser el 4, que es donde tengo los años. Después tengo la tabla, que la tabla va a permanecer fija, ella completa. Luego pongo un dólar delante de la A, un dólar delante del 1, un dólar delante de la E y un dólar delante del 31. Esto yo lo estoy haciendo a mano, escribiendo los dólares para que os quede a vosotros un poquito más claro y para tardar un poquito más. Pero vosotros, como os digo, podéis hacerlo usando la tecla de función F4. Bien, si ya ahora le doy al Enter, me queda 22, que es el valor de España. Lo copio hacia la derecha para que salga España en 2019, España en 2020, España en 2021 para la trabajadora, para la vendedora Lupita, que aquí lo tenemos. 22, 30 y 19. Y 16, perdón, 22, 30 y 16. Bien, pues ahora esas tres fórmulas las copio hacia abajo. Entonces, como veis, aquí se me ha rellenado la tabla completa. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual que ha pasado antes, me aparece el código de error ND. ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues exactamente igual que lo he solucionado antes. Me vengo a la primera fórmula y delante del buscar v escribo si.error. Abro el paréntesis y detrás del paréntesis del buscar v pongo punto y coma y un 0. Para que las ventas que no existan suponemos que son 0. También lo podemos dejar vacío escribiendo, ahora lo vais a ver, escribiendo comillas, comillas. Ahora lo haremos. Esto lo copio hacia aquí, esto lo copio hacia allá y ahí tengo, como veis, rellenado de ceros los datos que no tengo. Si aquí en lugar de Lupita escribiese otro nombre, por ejemplo Fran,
pues me salen los datos de Fran para cada uno de los años y los países. Si escribo en lugar de Fran, escribo Lorena, exactamente igual, aparecen todos los datos de Lorena por países y por años. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer que en lugar de que salga ese 0 aparezca la celda vacía. Bien, pues simplemente lo que hago es escribir comillas y a continuación comillas otra vez. Ahora esto lo copio hacia la derecha y lo copio hacia abajo. Y aquí tengo las celdas vacías, las que no tienen datos de venta. Entonces eso ya lo podéis hacer vosotros como queráis o como necesitéis. Bien escribiendo comillas, comillas o bien poniendo un 0.